Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 21 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció tras escándalo de compra de votos en el Congreso. El mandatario comunicó su dimisión un día antes que el Parlamento discutiera por segunda vez en menos de un año una moción para destituirlo. En un mensaje grabado y emitido en la televisión de su país, aseguró que frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, y anunció que habrá una transición constitucionalmente ordenada. El Congreso iba a debatir la vacancia de Kuczynski por sus vínculos con el escándalo Odebrecht. En Venezuela esto ha sido imposible, a pesar de los serios señalamientos que ha hecho la fiscal en el exilio contra el presidente Nicolás Maduro por haber recibido dinero de la constructora brasileña para la campaña del expresidente Hugo Chávez. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. El gobierno de Estados Unidos aseguró que las elecciones en Venezuela no evitarán más sanciones. Las declaraciones las ofreció el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, durante su visita a Chile, donde se evaluaron posturas conjuntas para acordar medidas contra el gobierno venezolano. Un dato: 96,5 salarios mínimos son necesarios para cubrir la canasta alimentaria, esto solo hasta el mes de febrero, según el Sendas. ¿Cuántas familias tienen esos ingresos en nuestro país? A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Superlano, parlamentario por Barinas. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y siempre a su disposición. Varios temas que discutir con nuestro invitado. Diputado, le pediríamos una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido hoy en Perú, tal como destacan varios portales informativos y periodistas en nuestro país. El presidente de esa nación decide renunciar por un escándalo que lo vincula con esta constructora brasileña. En Venezuela ha sido imposible que algo así ocurra, o al menos que las investigaciones avancen, a pesar de las denuncias que salpican incluso al propio presidente venezolano. ¿Su comentario? Sí, esto sucede porque en Venezuela no hay separación de poderes, no hay Estado de Derecho, y es imposible que se pueda hacer una investigación con todas las de la ley. Recordemos que la fiscal general, Luis Ortega, hizo unos señalamientos donde se hubo un testigo o una persona que se encuentra en este momento detenida en Brasil,
por el caso de Odebrecht, vinculaba al presidente Nicolás Maduro con un soborno de 35 millones de dólares, esto según la fiscal general de la República. Y en Venezuela no hemos podido nosotros. El año pasado el diputado Guaidó, quien presidía la Comisión de Contraloría, se llegó hasta Brasil en búsqueda de información en detalle. Nosotros pues estamos haciendo planes también para recabar de manera formal lo que fue esa declaración y otra información que hay sobre el caso Odebrecht, que involucra, de acuerdo a algunas investigaciones, a más de 2.500 políticos, ¿no?, en todo el continente, algo bastante grave, y lamentamos que esto haya llegado pues hasta el Perú, y la salida de este presidente, que el día de hoy, ya lo hizo de manera oficial. Había ruido acerca de esto y hoy pudimos corroborarlo ya a través de los medios oficiales de este hermano país. Ahora, ¿sabe usted, diputado, que este escándalo ha salpicado en el continente a los gobiernos de la región, pero también a la oposición? Y en el caso de Venezuela no es la excepción. Quisiera saber si ustedes, tienen información cierta sobre estos señalamientos. Insistimos que salpican a la actual administración del presidente Nicolás Maduro, pero aparentemente también a dirigentes de la oposición venezolana. Bueno, de manera oficial no tenemos esa información. Sabemos que sí hay algunos miembros del gobierno nacional que estarán vinculados con Odebrecht, las empresas las obras que esta empresa pues realizaba en el país, de supuestos sobornos, y más no información formal, no, por así decirlo, de acuerdo a las informaciones que nosotros hemos recibido y recabado, informaciones realizadas, por ejemplo, como en Brasil, también como en otros países del continente, y no hay una al respecto, ¿no? Sin embargo, seguramente de ser así, ya los medios de comunicación de línea editorial oficial pues ya lo hubiesen hecho público, pero es algo que todavía pues no se conoce de manera real. Lo que sí es cierto es que son muchos los funcionarios vinculados en puestos de gobierno, candidatos presidenciales en el continente, que tuvieron vinculación con el empresario, el propietario de Odebrecht, y las cuantiosas sumas de dinero que, de acuerdo a testimonios que reposan en la Fiscalía de Brasil, pues fueron sobornados, ¿no?, por ellos. Ahora, esto no va a ser un impedimento para las investigaciones. Se lo pregunto porque Marcelo Odebrecht, durante su detención, él decía que, la intención de ellos era la de apoyar a muchos candidatos de oposición, incluso sabiendo que no iban a ser elegidos. Los apoyaron en el caso de países como Perú, pero también como Venezuela. Esto no va a ser un impedimento para que ustedes investiguen, ¿correcto? Todo lo contrario. Nosotros no tenemos ningún tipo de atadura al respecto. Las investigaciones que nos lleven hasta donde tengan que llevar, pues así las estaremos realizando, independientemente de quién esté involucrado. Yo creo que cada quien tiene que ser responsable de sus hechos. Hay cosas que no son ilegales, y a que haya recibido algún tipo de aporte, pues debería informarlo, ¿no? No que se entere por las vías oficiales de cada quien, de cada dirigente político o partido, y que no sea, ¿no?, a través de las redes o los canales menos formales, ¿no?, para hacerlo. Si recibieron dinero, que cada quien pues asuma la responsabilidad, pero nosotros tenemos que seguir adelante con las investigaciones. Diputado, a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de corrupción, quisiera su reacción como presidente de la Comisión de Contraloría en torno a la detención del general Víctor Cruz Weffer, quien estuvo en su momento al frente del Plan Bolívar 2000. Recordamos que en su momento, esto fue un escándalo, la oposición lo denunció, fue imposible adelantar averiguación. Sin embargo, ayer nos enteramos que este oficial, finalmente fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía. ¿Cuál es su reacción? ¿A qué responde esta decisión de las autoridades en contra de quien fue señalado en su momento por la disidencia de nuestro país? Bueno, sí, como bien tú lo decías, Cruz Weffer, quien estuvo por frente del Plan Bolívar 2000 y quien fue detenido ayer en Maiquetía, ¿no? Esto lo conocemos toda la fuente oficial a través del fiscal de la ANC, el señor Terry William Sapp, quien, por cierto, y lo más importante acá esto, si bien es cierto, estuvo vinculado con escándalos de corrupción por el Plan Bolívar 2000, sale también a la luz pública con los Panama Papers, ¿no? Y la investigación que abre este fiscal lo hace, por el tema de legitimación de capitales, entre otras cosas. La pregunta sería si este fue el indicio, lo que le dio pie estos Panama Papers, de abrir una investigación a Cruz Weffer. Entonces, ¿por qué no se le hace a otros
funcionarios del gobierno que están vinculados en estos archivos que se lo dan a la pública, los Panama Papers, y se hace con Cruz Wefre, lo que uno lo hace pensar, independientemente de que esté involucrado o no en hechos de corrupción, que para mí en lo personal creo que sí lo está, ¿verdad? Y aunque no tenemos elementos de convicción en nuestro poder, de acuerdo con la información que manejamos, así lo presumimos, debería entonces también este fiscal emprender otras investigaciones con otros funcionarios, o pudiera, lo que esto hace parecer, creer a la luz pública, es que tiene que ver con una guerra interna que tiene el gobierno nacional y que utiliza al señor Tarek, ¿no?, como verdugo para ir ejecutando cada uno de los disidentes internos que tiene el gobierno nacional. Bueno, de hecho, una periodista que ha seguido las denuncias de corrupción en el seno de Petróleos de Venezuela, Maybor Petit, quien está en los Estados Unidos, ha dicho en reiteradas oportunidades y lo ha publicado a través de los portales para los cuales trabaja, que el fiscal tendría que autoinvestigarse, es decir, por lo que fue su administración al frente de la gobernación de Anzoátegui y los contratos que en ese momento se otorgaron. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y saber si ustedes en la Comisión de Contraloría han dado importancia a este tema, incluso los señalamientos contra el actual fiscal, designado, por cierto, al margen de la Constitución. ¿Lo escuchamos? Por supuesto, no solamente el caso del fiscal actual nombrado por la ANC, ¿no?, sino también inclusive por el propio presidente Nicolás Maduro, quien estuvo unos años al frente de lo que fuera el directorio de PDVSA, así como también la actual presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, quien también estuvo dentro de ese directorio, y en el momento, en los años en los que ellos estuvieron allí, porque formaban parte de este directorio, también se tomaban decisiones que hoy en día están siendo investigadas y algunos pues ya señaladas de manera formal por la Fiscalía, donde se están investigando para algunos funcionarios, como el caso, por ejemplo, de Rafael Ramírez, entre tantos otros. No solamente el caso de Tarek, sino creo que si investigáramos en realidad con imparcialidad, con objetividad, estarían involucrados el propio presidente de la República en su momento, cuando era canciller y era miembro también de ese directorio, como la propia presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Es curioso que haya el actual Ministerio Público asumido la investigación contra el expresidente de PDVSA, incluso acusación en su contra, después que desde la oposición han venido denunciando hechos de corrupción en su administración durante años. Quisiera su comentario a propósito que lo saca a colación. Mire, por supuesto que es curioso. Recordemos que en el año 2016 el diputado Frei Guevara, hoy en día quien se encuentra en el exilio en la Embajada de Chile, hizo unas denuncias bastante importantes y contundentes en contra de Rafael Ramírez. Recordemos aquella sentencia que le prohibía a la Asamblea llamar a compadecer a los ministros, y que donde prácticamente, ¿no?, decía que el ministro Ramírez era como una especie de esos ministros que no podían investigarse, casi que lo blindaron de manera jurídica ilegal, entre comillas, en Venezuela. Y vemos como después, ¿no?, por eso nosotros vemos el comentario que te hacía en un principio, tiene que ver con una pugna interna, con una puja que hay dentro de las altas esferas del poder, que se está utilizando el caso de Tarek como verdugo para ir eliminando cada uno de los actores que le adversan o que le pudieran adversar. Y esto se evidencia no solamente en los altas jerarcas del gobierno, sino también en la propia Fuerza Armada, donde, vimos como hace algunos días se realizaron procesos que violaban todos los formatos, estamentos y parámetros administrativos de lo que tiene que ver con la carrera militar, para degradar a militares y sacarlos también de sus cargos. De manera tal que hay en este momento un enfrentamiento bastante fuerte, pronunciado, que ya no se puede solapar y no se puede ocultar dentro del gobierno nacional, que ha venido pues desgastando lo que son el tema unitario dentro de lo que es el partido de gobierno, y esto, bueno, como consecuencia nosotros vamos a seguir observando en los próximos días más detenciones por parte de este fiscal Tarek, y también inclusive pues más detenciones dentro del propio Fuerzas Armadas venezolanas. Finalmente, diputado, le preguntaría su reacción en torno a las últimas sanciones del gobierno norteamericano contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno nacional, justamente utilizando como argumento los hechos de corrupción, la malversación de fondos, incluyendo, por cierto, al expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. ¿Lo escuchamos? Mira, recordemos que de acuerdo a los montos por ahí que nosotros hemos estado calculando, por hecho de corrupción estarían pululando en distintas cuentas, paraísos fiscales, en bienes inmuebles en todo el mundo,
entre 350.000 y 400 millones de dólares. El día de ayer teníamos un debate sobre el tema de la electricidad y yo decía que solamente entre el año 1999 y el año 2003, según un informe se dice, más de 35.000 millones de dólares se habían invertido a través de acuerdos entre país y país, y más de 17.000 millones de dólares había invertido PDVSA en distintos planes también de energía eléctrica, lo cual evidenciaba que en ese servicio, por colocarte un ejemplo, hablar de crisis energética era hablar de crisis eléctrica, era hablar de corrupción, hablar de crisis en la salud es hablar de corrupción, hablar de crisis en la educación, en el transporte público, en alimentos es hablar de corrupción. De manera tal que todos aquellos funcionarios que estén vinculados con hechos de corrupción, pues son sancionados de manera personal. El gobierno trata de hacer ver estas sanciones como si fuesen hacia el pueblo venezolano, y todo lo contrario, son sanciones que se hacen a los corruptos. Y lo peor del caso, y lo más grave en este tema, y es lo que más le está doliendo a estos altos funcionarios, es que está haciendo a sus testaferros, a las personas que se presumen que tienen los capitales de estos corruptos, que no tienen cómo justificarlo, y entonces están procediendo tanto en la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, y como algunos países también del Grupo de Lima, que también estarán abocándose a estas sanciones a estos funcionarios o testaferros, a estos corruptos. Bien, gracias al diputado Freddy Superlano por atendernos, acompañarnos, presidente de la Comisión de Contraloría, parlamentario por el Estado Barinas, expresando opinión acerca de estos temas, la corrupción en nuestro país, lo que ha ocurrido en Perú. Bueno, el escándalo Odebrecht ha provocado que el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunciara hoy su renuncia, porque a raíz de la discusión, la moción para destituirlo, bueno, se destapó un escándalo de compra de votos en el Congreso para evitar esa discusión, y aparentemente esto ha provocado la salida de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia. En nuestro país, bueno, las investigaciones lamentablemente no avanzan a pesar de señalamientos tan serios como los que ha hecho la fiscal en el exilio contra el primer mandatario nacional por haber recibido dinero de la constructora brasileña para la campaña del expresidente Hugo Chávez. A esta hora hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR
750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y la noticia más destacada en el ámbito internacional para América Latina se ubica en Perú. Comentamos desde el inicio la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de renunciar. Él ha dicho en un mensaje grabado en compañía de su gabinete: lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia, producto de lo que ha ocurrido en los últimos días, escándalos que lo salpican, entre ellos el caso Odebrecht. En Venezuela ha sido imposible que avance averiguación en torno a este tema. Nos acompaña vía telefónica para ahondar en esta crisis, el impacto que va a tener para la región y sobre todo la posición de la comunidad internacional en torno a Venezuela, el profesor Félix Gerardo Arellano, como siempre, internacionalista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, una primera valoración acerca de esta nueva crisis en Perú que provoca la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué impacto, qué alcance puede tener para la región y concretamente para Venezuela? Lo escuchamos. Mira, muy lamentable la situación, realmente lo creo que es duro para el Perú, la larga lista de problemas con sus autoridades, la mayoría o casi todos sus expresidentes en investigación, algunos detenidos, un historial muy duro para un pueblo que trabaja tanto, que tiene tanto esfuerzo. ¿Aló? Sí, ¿aló? Adelante, profesor. Es que había un ruido. Ahora, mi esperanza es que no tenga mayores implicaciones en el sentido de que el vicepresidente que asume el cargo pues formaba parte del gobierno, formaba parte del equipo, tenía una muy buena relación de trabajo con el presidente Kuczynski. Si se mantiene la canciller ha demostrado una gran capacidad en el manejo del tema de la política exterior. Me refiero particularmente al caso de la cumbre. La cumbre de las Américas ya tiene un nivel de preparación muy avanzado. Pudiera ser que algunos presidentes pudieran ahora dudar en su asistencia, pero creo que la cumbre está muy pronta a llegar, muy pronta a ocurrir, como para pensar en su suspensión. El tema Venezuela no creo que en ningún sentido tenga que afectarse. En primer lugar, los venezolanos viviendo en el Perú, pues la actitud que ha tenido el gobierno yo creo que se conserva. El nuevo presidente debería estar en esa misma línea, era parte del gobierno. Hay países donde los vicepresidentes juegan un rol muy marginal, muy distante, algunos incluso Colombia lo llegó a tener en algún tiempo en el exterior. Ese no es el caso del Perú. Estaba allí, estaba encargado de una cartera específica que era la de transporte. Ahora, bueno, tiene que asumir la presidencia, formaba parte de todo el equipo, trabajaba con todo el equipo, pudiera hacer cambios puntuales. La esperanza es que no haya cambio en la Cancillería y en el tema de política exterior. Y el Grupo de Lima, pues yo creo que la Cancillería peruana lo ha manejado de manera impecable, eso no debería variar. Quizás el protagonismo del presidente Kuczynski es lo que nos podría afectar un poquito, pero creo que hay jefes de Estado con una gran capacidad, con una enorme formación. Estoy pensando en este momento que le podría llegar un rol muy protagónico al nuevo presidente de Chile, al presidente Piñera, en el manejo del tema de la coordinación del Grupo de Lima. Ahora, ¿cree usted, profesor, que este escándalo provoque la convocatoria a elecciones? Veíamos a través de las redes el comentario de algunos medios de comunicación de Perú y aparentemente hay partidos políticos que van a presionar para que esto ocurra. ¿Qué puede decirnos? No tengo claro todo el procedimiento constitucional. Yo creo que la Constitución... Bueno, estamos... Sí, creo que perdimos comunicación con el profesor Félix Gerardo Arellano, ya me confirmarán si es así. Con él estamos conversando acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy, hace algunas horas, en Perú, la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, producto de los escándalos. El último tiene que ver con la supuesta compra de votos en el Congreso para, echar por tierra esta segunda discusión, segunda moción para destituir lo que se iba a realizar mañana en el Parlamento. Varios videos han sido publicados a través
de las redes sociales, donde se deja en evidencia esta práctica, en teoría que va a ser investigada por la Fiscalía. Y ante este tema y el escándalo de Odebrecht, que otra vez se iba a ventilar en el Congreso, él ha decidido renunciar, dejar su cargo. Habla de una transición pacífica. Se trata de uno de los gobiernos que, bueno, ha criticado más duramente en la región a la actual administración de nuestro país. Además, ha tomado medidas para, bueno, favorecer la integración de los venezolanos que se encuentran en esa nación, más de 100.000, según los últimos datos a los cuales hemos tenido acceso. Me dicen que perdimos definitivamente comunicación con el doctor Félix Gerardo Arellano. Es una lástima, con él queríamos hablar acerca del impacto de esta crisis en Perú. Si lo tenemos antes de que terminamos este corte me avisan, pero también, bueno, la actitud asumida por la comunidad internacional con relación a Venezuela. Más temprano comentábamos esta declaración del secretario del Tesoro norteamericano, quien realizó visita a Chile. La verdad, la región se prepara para actuar en torno al deterioro de nuestro país. Decíamos ayer, a título personal, que los gobiernos en América Latina y en general en el mundo da la impresión que han decidido no quedarse de brazos cruzados ante lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo el impacto de esta ola migratoria. Me dicen, a ver si ya lo tenemos otra vez. Félix Gerardo Arellano, ¿me escucha, profesor? Sí, te escucho. Fantástico. Profesor, bueno, cerrando la idea de la crisis en Perú, usted nos decía que, bueno, no tenía certeza si a raíz de lo que ha ocurrido el día de hoy habrá nuevas elecciones, pero en todo caso, yo comentaba con los amigos oyentes la posición beligerante de los gobiernos de la región y del mundo en general en torno al deterioro progresivo y acelerado de la crisis en nuestro país. Comentamos declaración del secretario del Tesoro norteamericano desde Chile, donde están, bueno, hablando de coordinar acciones para sancionar a funcionarios venezolanos, para presionar y conseguir que se inicie una verdadera transición a la democracia en nuestro país. Quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, yo creo que si bien América Latina ha tenido una labor importante en los últimos meses en la OEA, ahora ha logrado una votación en el Consejo Permanente con una resolución muy importante en contra de la elección fraudulenta. Yo sí creo que debería haber una acción más contundente. El Mercosur pudiera hacerlo porque el protocolo de Ushuaia lo contempla. El artículo 6 de la Carta Democrática del Mercosur contempla otras medidas, además de la suspensión política que ya adoptó. Yo sí creo que conviene que el Grupo de Lima, con un nuevo liderazgo, porque en efecto el papel del presidente Kuczynski era muy importante dentro del Grupo de Lima, pero eso no debería implicar ni su parálisis. Todo lo contrario, debería, creo que gobiernos como Chile, el nuevo presidente chileno, podría jugar un rol tan activo como el presidente Kuczynski. Y sí, en efecto, el Grupo de Lima debería evaluar la posibilidad de aplicar medidas más contundentes, dada la actitud de soberbia del gobierno venezolano. Ha dicho hoy el secretario del Tesoro norteamericano, en compañía de las autoridades en Chile, que las elecciones en nuestro país no van a evitar que continúen las sanciones, profesor. Bueno, es que las elecciones, ya por ser convocadas por la Asamblea Constituyente, ya tienen una base inconstitucional. La constituyente no tiene capacidad, la Constitución no le contempla esas posibilidades. La constituyente solo debería elaborar un texto de nueva constitución para luego someterlo a la consulta nacional. Estos poderes supranacionales que se ha venido abrogando la Asamblea Constituyente son completamente ilegales, completamente inconstitucionales y tienen a toda la comunidad internacional alarmada, de tal manera que todas las acciones que emanen de allí pues son inconstitucionales de origen. Ahora, antes de hacer la pausa, profesor, quisiera su comentario acerca de esta información que ha publicado la revista Time, según la cual Rusia ayudó al gobierno venezolano a lanzar esta moneda o nueva fuente de financiamiento para evadir las sanciones de los Estados Unidos. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, yo no tengo información exacta de que eso pudiera ocurrir. Es realmente previsible, toda vez que el gobierno ruso tiende al caos a nivel internacional. Entonces no sorprende que haga eso o peores cosas.
Pero bueno, lo importante es que los medios libres de la región y del mundo pues están atentos a evaluar y a investigar esas situaciones. Está el mundo impactado con todo esto que se llama la conexión rusa, todo el comportamiento ruso para afectar partidos políticos, democracias en España, en Estados Unidos, en cualquier elección. Incluso se habla de su papel en Gran Bretaña con el tema del Brexit. Bueno, yo creo que esto le está generando un entorno cada vez más crítico y más cuestionador a Putin y sus prácticas poco transparentes y poco legales en el contexto internacional. Gracias, profesor Félix Gerardo Arellano, como siempre, por atendernos, acompañarnos, internacionalista, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido hace algunas horas, la renuncia del presidente de Perú, producto de distintos escándalos, incluyendo Odebrecht, la posición asumida por la comunidad internacional en torno a la crisis venezolana, y esta noticia que publicó la revista Time, la Deutsche Welle alemana, daba cuenta de ello. Rusia ayudó a Maduro a lanzar el petro. Según esta publicación, asegura que Rusia ayudó en secreto a Venezuela a lanzar la criptomoneda con el objetivo de que tanto Moscú como Caracas puedan evadir las sanciones que Washington ha impuesto a ambos. Bueno, sin comentarios. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el cloranfenicol y el médico Enrique Tejera. En la década de 1940, la medicina se revolucionó con la introducción de la entonces novedosa penicilina para tratar infecciones bacterianas. Comenzó así la era de los antibióticos. Poco tiempo después surgieron nuevas sustancias, entre ellas el cloranfenicol, eficaz para el tratamiento de meningitis, tifus y fiebre tifoidea, entre otras infecciones bacterianas. ¿Cómo es que el cloranfenicol está ligado a la historia científica venezolana? En 1947, el médico y bacteriólogo valenciano Enrique Tejera aisló una bacteria en tierras caraqueñas, luego bautizada Streptomyces venezuelae, que producía una sustancia con efecto similar al de la penicilina. Tejera no tenía cómo seguir estudiándola.
era una Venezuela rural, gobernada por una junta provisional de gobierno de 1945 a 1948, que apenas se abría camino hacia la modernidad. Por lo tanto, don Enrique enviaba sus aislamientos a laboratorios farmacéuticos norteamericanos, entre ellos este microorganismo, del cual se aisló ese compuesto químico, el cloranfenicol, responsable por el efecto antibiótico. Lamentablemente, en las publicaciones que se generaron de ese descubrimiento, al sabio Tejera se le privó del justo reconocimiento, mientras se incluían, sin su consentimiento, sus datos de laboratorio. Enrique Tejera también estuvo muy activo en política, llegando a ser ministro de Sanidad, embajador en diversos países y directivo gremial. En 1933 fue nombrado individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, correspondiéndole el sillón 23 que ocupó hasta su fallecimiento en 1980. El cloranfenicol está indisolublemente ligado a Venezuela a través del Streptomyces venezuelae y de Enrique Tejera. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, 96,5 salarios mínimos son necesarios para cubrir la canasta alimentaria. Esto para el mes de febrero de este año, según datos del Centro Nacional de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. Nos hacíamos la pregunta al inicio, ¿cuántas familias tienen esos ingresos en nuestro país? Lo vamos a discutir a partir de este momento. Para ello nos acompaña vía telefónica la periodista del portal elestimulo.com, Ayana Figueroa. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, María Alejandra. Encantada de compartir contigo tu programa. Pues un gusto conversar contigo. Yo te pedí una primera valoración acerca de la inquietud que hemos trasladado a nuestros oyentes. ¿Cuántas familias tienen para cubrir el costo de la canasta alimentaria? Estamos hablando de más de 37 millones de bolívares. Como lo escuchan, 37 millones de bolívares solo para el mes de febrero. Te escuchamos, Ayana. Hola, ¿cómo estás, María Alejandra? Tengo un retorno. Me escucho mientras hablo. Bien, vamos a tomar la llamada internamente, tratar de resolver este tema, este detalle técnico para sostener conversación con la periodista Ayana Figueroa del Estímulo.com para conocer los datos que ellos manejan en torno a este tema. Hemos dicho, para que ustedes se hagan una idea, es que las cifras se pierden de vista en un país con hiperinflación. 37.517.912,13 bolívares cuesta la canasta alimentaria, o costó para el mes de febrero, según cifras del Senda. Estamos hablando de una inflación que llegó a 5.536%, una situación, insistimos, que jamás habíamos vivido en nuestro país. Una familia de 5 miembros necesita 96,5 sueldos mínimos, estoy leyendo la primera página del Nacional, de 392.646 bolívares para cubrir el costo de los 58 alimentos considerados básicos que en febrero de 2017 compraba con atención. 665.682,12 bolívares. Es tremendo lo que está ocurriendo en nuestro país y, bueno, escandaloso el silencio del gobierno en torno a estos temas, sobre todo cuando ha sido uno de los principales causantes de esta situación. Estamos hablando de que nuestros viejitos, los pensionados que ayer protestaban porque no podían cobrar completa su pensión, están cobrando por encima de 300.000, casi 400.000 bolívares, sin incluir el bono de guerra, como lo ha denominado el Ejecutivo Nacional. Bueno, ¿qué pueden comer nuestros adultos mayores, incluso las familias en nuestro país? La pregunta que nos hacemos y queremos discutir con nuestra invitada. El arroz
y el café están entre los productos que aumentaron. El primero pasó de 318.620 con 68 bolívares el kilo y el otro era 701.000 bolívares en promedio. Bueno, eso es lo que están costando los alimentos de nuestro país. Ya me dirán internamente si restablecemos contacto con Ayana Figueroa para seguir con esta conversación. El cartón de huevos. Bueno, ustedes recordarán hace 3 años, cuando el entonces vicepresidente decidió que tenía que costar 420 bolívares. 420 bolívares. Bueno, llegó en febrero de este año a 611.470 bolívares. Y el kilo de carne a 521.481 bolívares. Bueno, no siempre se consigue a este precio. Está muy por encima de este costo. A ver si tenemos a Ayana Figueroa. Bienvenida. Buenas tardes. Ahora sí, María Alejandra, buenas tardes. Ahora sí podemos conversar. Bueno, te pediré una primera valoración, Ayana, acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Es decir, no existe punto de comparación entre el costo de la canasta básica alimentaria en febrero de este año y lo que valía el año anterior. Yo te pediría un primer comentario o valoración al respecto. ¿Te escuchamos? Sí, exactamente, María Alejandra. Lamentablemente, bueno, el salario mínimo de los trabajadores apenas alcanza el 2% de esta canasta alimentaria que tenemos hoy en día y que, como tú bien dijiste, bueno, en febrero alcanzó nada más y nada menos que 37 millones de bolívares. En un solo mes aumentó 13 millones según los cálculos del Sendas. Pero esto, bueno, es una consecuencia de este proceso hiperinflacionario en el que entró el país desde el mes de octubre del año pasado, donde comenzó a arreciar el incremento de los precios mes a mes, ubicándose la tasa de inflación por encima del 80%. La economía venezolana, bueno, al entrar en este proceso hiperinflacionario que lamentablemente Venezuela entra así también en la lista de países con hiperinflación y en los últimos 20 años, bueno, es la segunda economía del mundo que entra en este tipo de proceso. Recordemos que el otro caso fue Zimbabue. Entonces, bueno, lamentablemente los venezolanos están hoy en día sufriendo los embates de lo que es un proceso hiperinflacionario. Lamentablemente, bueno, los venezolanos no estamos acostumbrados a vivir con tan altas tasas de inflación y bueno, es normal que en estos momentos se sientan, bueno, con mucha incertidumbre y bueno, y desespero sobre por qué no, bueno, además de que no consiguen los alimentos por la alta escasez que existe hoy en día, bueno, también se tienen que enfrentar a estos altos precios que, bueno, que mueven prácticamente día a día. Ahora, Ayana, a la luz de los trabajos que ustedes han realizado en el estímulo.com, ¿cómo está haciendo el ciudadano para hacer frente a esta situación? ¿Cómo está sobreviviendo a estos índices de hiperinflación? Sí, bueno, como te comenté, los venezolanos no están acostumbrados a vivir en procesos hiperinflacionarios y por supuesto entonces lo que están tratando de hacer para subsistir es cambiar sus patrones de consumo y lo están haciendo forzosamente cada mes. Bueno, ahora tienen que tratar de comprar productos en empaque más pequeños, que por cierto, la empresa privada, la industria, viendo que está ocurriendo esta situación de hiperinflación que también a ellos les está afectando, bueno, están vendiendo y ofreciendo a los consumidores algunas alternativas como, bueno, lo que se ha llamado ahora la miniaturización de los productos. Ahora podemos ver en los supermercados, en los comercios, la existencia de productos de empaques más pequeños. Ya no conseguimos granos de empaques de 1 kilo, de 500 gramos, sino que estamos viendo granos empacados en 250 gramos. Y bueno, muchos analistas hablan que posiblemente en los próximos meses veamos algunos comercios vendiendo también algunos rubros alimenticios en granel, pues para que la gente pueda comprar lo que ellos puedan
los que le da su capacidad de compra. Entonces, bueno, los venezolanos están tratando de cambiar, forzosamente han tenido que cambiar sus patrones de consumo y ya no, bueno, han dejado de comprar algunos productos que para ellos son superfluos y se están basando nada más en la compra de alimentos más alimenticios, ¿no? Ya, bueno, los venezolanos ya están dejando de comprar refrescos, helados, lo que llamamos las chucherías, están también restringiendo sus salidas a los restaurantes, las idas al cine. Entonces, bueno, como te comento, bueno, el venezolano se está viendo forzosamente cambiando sus patrones de consumo para poder llevar la dieta diaria a su familia. Ahora, Ayana, cuando se presentó la encuesta de condiciones de vida de las universidades, uno de los relatos más dramáticos tenía que ver con el testimonio de familias donde deciden qué niño va a comer o cuál de los integrantes va a comer ese día. ¿Ustedes en los trabajos de campo que realizan el estímulo se han encontrado con situaciones tan dramáticas como esta o no? Bueno, sí, por supuesto. Nosotros hemos visto en algunos recorridos que muchos de los periodistas aquí del portal han hecho en supermercados y en las calles. Bueno, sí se observa lo que muchos de nosotros hemos observado, también de la gente que va a los restaurantes a ver qué consiguen de la basura de los restaurantes para tratar de conseguir algo de comida, pero sí se han presentado casos en que la familia al interno han tenido que tomar algunas decisiones drásticas. Por ejemplo, hay madres que se han acostado sin ellas cenar por darle la comida a sus hijos. En muchos casos de eso se han encontrado hoy en día en los hogares, sobre todo caraqueños, que es donde más se han hecho los trabajos aquí en el portal. Ahora, Ayana, quisiera tu comentario como periodista. Bueno, además, como ciudadana que tiene que afrontar esta situación, esta declaración que ofrecía el presidente Nicolás Maduro en medio de su campaña a la reelección, invitando a los comunicadores a ir a las Mercedes, a los restaurantes, a ver, bueno, la prosperidad de nuestro país. Yo quisiera tu opinión a la luz de lo que hemos conversado estos minutos. Una canasta alimentaria que supera los 37 millones de bolívares y los testimonios a los cuales tú haces referencia. ¿Te escuchamos? Sí, no, bueno, lamentablemente, bueno, es como una forma del presidente Maduro de obviar una situación de crisis que existe en el país, pero nosotros, bueno, sabemos también por la crisis que están padeciendo también los restaurantes, este tipo de comercio, que día a día ven cómo sus ventas caen porque ya las personas no pueden acudir a los restaurantes a comer como hacían muchos trabajadores que en la quincena o cada 2 días a la semana podían ir a los restaurantes. Quizás el presidente, bueno, habrá visto algunos restaurantes de algunas zonas donde donde acostumbra a ir los funcionarios del gobierno, que sí, por supuesto, están siempre abarrotados, siempre, bueno, tienen los funcionarios del gobierno, sobre todo las del alto gobierno, bueno, tienen la posibilidad de poder acceder a la comida y a los tragos que se venden en estos restaurantes. Pero, como te comentaba, lamentablemente la gente ha tenido que cambiar sus patrones de consumo y hoy en día le es imposible tratar de acudir a comer fuera de su casa para poder ir a un almuerzo. Hoy en día, bueno, el cestatique, como ya muchos saben, bueno, es de 915.000 bolívares y eso prácticamente te da, si lo dividimos en los 20 días del mes laborales, eso da 45.750 bolívares. O sea, ningún almuerzo hoy en día en Venezuela tiene ese costo. El promedio de los almuerzos hoy en día, sobre todo en Caracas, donde hemos hecho nuestros recorridos, se colocan por encima de los 300.000 bolívares hacia arriba. Así que bueno,
Es una forma, te repito, del presidente Maduro de querer obviar una situación de crisis alimenticia que existe hoy en día en el país. Finalmente, Ayana, te preguntaría acerca de las proyecciones. Los analistas que ustedes han podido consultar, ¿qué les dicen? En el caso nuestro, la verdad cuesta incluso imaginar los escenarios que tenemos por delante si no se toman medidas para corregir el problema hiperinflacionario de nuestro país. Pero, ¿qué les han dicho a ustedes en torno a las proyecciones? Da la impresión que vamos a añorar el mes de febrero si las cosas siguen como van. Te escuchamos. Sí, así es. Lamentablemente el gobierno no ha hecho, y al parecer no quiere, y no lo va a hacer, no ha tomado medidas de reformas, ajustes o de corrección, o de simples correcciones para poder eliminar los desequilibrios macroeconómicos que tiene hoy en día el país. Así que bueno, ante esta inacción del gobierno de no querer modificar algunas de sus políticas, como los controles de precios y de cambio, y sobre todo la de disminuir el exceso de liquidez que existe hoy en día en la economía venezolana, que en parte es la gran responsable de la inflación que viven los venezolanos. Los economistas ya hablan de que lamentablemente el año 2018 es un periodo perdido, es un año perdido. Vamos a seguir viendo incrementos en la tasa del tipo de cambio. Recordemos que el tipo de cambio paralelo, recordemos que el dólar llamado negro tiene una alta incidencia en los precios de los bienes en el país y por ende, al final de año muchos analistas lo que ven es una tasa de inflación incluso por encima de los 12.000%, a 25.000%. Hay que verle la cara a esa cifra. Creemos, lo han dicho los analistas, pero yo también también lo creo, que vamos a ver muchísima más escasez también de bienes en lo que queda de año, y eso va a presionar aún más la situación de crisis que existe en el país, y van a haber muchas más protestas de los venezolanos desesperados por tratar de exigirle al gobierno solventar esta situación. Lamentablemente el año 2018 vamos a seguir viendo un gasto público, un alto gasto público debido a la campaña electoral en la que estamos hoy en día. La liquidez monetaria va a seguir creciendo. Hoy en día tenemos ya 297 billones de bolívares en la calle, y eso va a seguir aumentando y eso va a seguir presionando los niveles inflacionarios en el país. Gracias a Ayana Figueroa por atendernos, acompañarnos, periodista del portal web elestimulo.com, expresando opinión y compartiendo información acerca del tema que hemos discutido en esta parte del programa de la canasta alimentaria, que ya supera los 37 millones de bolívares en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Lenel Shop consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lenel Shop te ofrece top, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lenel Shop en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram @Lenel Shop. Lenel Shop es moda y algo más.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos agota el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo y reiterar que estamos haciendo todo lo posible para resolver los problemas técnicos que tenemos. En tanto eso ocurre, pueden recibir nuestra señal a través de RCR, el Periscope, @RCR750 y en internet rcr.tv. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas